El faraón egipcio Ramsés II cuenta con 24.000 soldados para atacar a los hititas. Se dirigen a los amorreos, una zona de influencia estratégica ubicada entre ambos imperios. Cerca de la población de Biblios, Ramsés divide su tropa. Lidera personalmente a las divisiones Amón, Ra y Ta hacia el río Litani. Los 18.000 soldados se aproximan a la estratégica ciudad de Kadesh por el sur. Envía 6.000 soldados de su tropa, la división Seti, por la costa norte. Cruzarán las montañas del Líbano y se dirigirán a Kadesh por el noreste. Ramsés lo que trata de lograr es rodear la ciudad. La tropa más grande recorre el valle y por el oeste se aproxima un pequeño ejército a la ciudad de Kadesh. En eso era que consistía su plan. Es una gran aventura. El ejército de Ramsés avanza 24 kilómetros marchando en filas de 4. Unas 4.000 mulas y burros son utilizados como transporte. Cada soldado necesita diariamente 1,5 kilos de grano convertido en pan y unos 4 litros de agua. En un recorrido de más de un mes, el 17% del poder de los hombres se perdió por infecciones, esguinces, huesos rotos y otras lesiones. Recorrer 800 kilómetros con más de 20.000 hombres y llegar en condiciones para batallar es una gran hazaña. Luego de marchar 40 días, Ramsés y sus tropas acampan a 16 kilómetros al sur de la ciudad de Kadesh, cerca del bosque Rubawi. Decir que en realidad todos acamparon juntos no es muy preciso. Se detuvieron al mismo tiempo, pero como eran demasiados, los hombres que iban al final de la fila se encontraban a 24 kilómetros de Ramsés. Ramsés está cerca del reino de los amorreos y los hititas pueden estar en cualquier lugar. Posiblemente no envió hombres a revisar el camino o los envió y no encontraron nada, pero Ramsés no tenía idea del paradero de los hititas. Cerca del campamento de Ramsés, unos patrulleros egipcios capturan a 2 beduinos esperando conocer la ubicación de los hititas. Sabemos por inscripciones de algunos templos que Ramsés tenía un león que llevaba con él a sus campañas. Se dice que lo utilizaba como para facilitar la cooperación. Según los beduinos, Muwatalli y los hititas se encontraban en Alepo, 161 kilómetros al norte de Kadesh. Ramsés cree que tiene una oportunidad. Kadesh está desprotegida. Puede ocuparla, puede usarla como base logística, reconstruir su ejército, hacer que todos descansen y luego confrontar al ejército hitita, que no estaba muy lejos. Ramsés estaba tan entusiasmado que sube a su carruaje con su protector y se dirige a la ciudad de Kadesh. Pero ahí estuvo el error. Ramsés, movido por el entusiasmo, se adelanta y su ejército queda a unos 24 kilómetros detrás de él. La división Amón junta sus armas. No está en condiciones de batalla. Sus cosas cuelgan de sus hombros. Necesitan tiempo. Pero arrancan con el objetivo de tratar de alcanzar a Ramsés. Ramsés empieza a armar su campamento en la llanura. La división Amón, aunque nada preparada, lo va alcanzando lentamente. La división Ra aún se encuentra a pocos kilómetros. La división Ta aún está cerca del bosque Rubawi. Y la división Seti está en algún lugar de la costa del Mediterráneo. Ramsés no se da cuenta de lo lejos que están sus divisiones. Su protector comienza a armar el campamento. Soldados de la división Amón comienzan a llegar al lugar. La división Ra se encamina por la llanura abierta. Muwatalli ejecuta su trampa. Desde los huertos al sur de la ciudad, aparecen 2.000 carruajes hititas. Salieron de los huertos y tomaron por sorpresa a la división Ra. Bang. Imaginen que ven miles de carruajes hititas de repente. Incluso para un ejército entrenado como los egipcios, debió haber sido aterrador. Los carruajes arrasaron con la división Ra de Ramsés.
No estaban listos para batallar, los hirieron y quedaron esparcidos por todo el lugar. Los conductores de los carruajes hititas recorren el campo de batalla, mientras los arqueros lanzan flechas con gran precisión. Los arqueros y los conductores de los carruajes trabajaban en pareja, es decir, habían entrenado juntos y sus caballos habían entrenado juntos día tras día. Tanto los hititas como los egipcios usaban un arco compuesto hecho de madera, cuernos y tendones de buey laminados. Un arco compuesto es un arma increíble. Tiene un gran poder de penetración y también es mortífero en las manos de un buen arquero. Algunos arqueros se unían con los corredores a la batalla de infantería. Algunos historiadores indican que el rey hitita Muwatalli había organizado el ataque sorpresa desde Kadesh. La historia de los beduinos no era cierta. El ejército de Ramsés fue atacado por sorpresa. El plan de Muwatalli era brillante. En el 1279 a.C. comienza la batalla de Kadesh. Carruajes hititas atacan por sorpresa a una parte del ejército egipcio, el primer derramamiento de sangre del conflicto. Y todo es culpa del faraón Ramsés. El faraón salió hacia Kadesh prácticamente solo. Es posible que solo contara con 200 hombres. Los espías beduinos proporcionaron información falsa de que los hititas se encontraban en Alepo, 161 kilómetros hacia el norte, pero en realidad ya estaban en Kadesh. Nadie se percató de que quizás los beduinos habían sido enviados por algún oficial de la inteligencia hitita. Fue un movimiento clásico por parte de la inteligencia hitita que llevó a los egipcios directo a la trampa. Mientras Ramsés se apresuraba para llegar a la ciudad primero, su ejército no estaba listo y seguía esparcido a 24 kilómetros del lugar. Al mismo tiempo, 2000 carruajes hititas se dirigieron hacia el este del río Orontes, se ocultaron en los huertos y sorprendieron a la división Ra. Una de las cosas que sucede en un campo de batalla es que si la situación cambia y si no eres cuidadoso, dejarás que el éxito de una operación dirija los objetivos estratégicos. Por error empiezan a cambiar los objetivos y esto es exactamente lo que le sucedió a Ramsés. Viendo la oportunidad de tomar Kadesh, pudo haberse resistido, pero no lo hizo y cayó directo en la trampa. Algunos historiadores consideran que la clave del éxito de la trampa de Muwatalli fue el carruaje de 3 hombres. Por la gran fuerza que poseen los caballos cuidadosamente entrenados, el carruaje hitita puede cargar el conductor, el arquero y el corredor. Esto les permitía a los carruajes viajar los 4,5 kilómetros de la ciudad a los huertos rápidamente, sin que los corredores, la defensa principal de los carruajes, se cansaran. No se esperaba que los carruajes se movieran así. La antigüedad nunca había visto carruajes como los que los hititas utilizaron en la batalla de Kadesh. Estoy convencido de que el carruaje de 3 hombres revolucionó completamente el mundo bélico. Y creo que el éxito del ataque sorpresa de los hititas estaba directamente relacionado con el tipo de carruaje que utilizaron. El ataque sorpresa acabó con miles de soldados egipcios. Ramsés observó la matanza desde su tienda de campaña. Ramsés se encuentra a 3 kilómetros hacia el norte del sitio de la emboscada. Su única defensa es la división Amón, que se encuentra a las afueras del campamento. A unos 24 kilómetros al sur se encuentra la división egipcia Ta. Y la división Seti, que recorrió la costa, se encuentra en algún lugar del oeste. Así que Ramsés está en graves problemas, pues su ejército está disperso. Eso significó una paliza para Ramsés. Su ejército está disperso, es un desastre. Si los hititas capturan a Ramsés, podrían acabar con el imperio egipcio. Y Ramsés es el próximo objetivo de los hititas en sus carruajes.
Los carruajes hititas se dirigen al norte y fijan como objetivo el desorganizado campamento de Ramsés, mientras la división de Amón continúa llegando al campamento e intentando continuar. Pero los hititas llegan al campamento, bajan sus carruajes y una terrible batalla de infantería comienza. Los hititas acaban con los egipcios. Muchos de los carruajes egipcios más importantes huyen del campo de batalla y abandonan a su rey en el peor momento. Los hititas comienzan a avanzar hacia el campamento de Ramsés lentamente. En lugar de acabar con el faraón egipcio, muchos hititas se detienen y comienzan a saquear el campamento. Pero ese no es el problema. El verdadero problema es que la infantería hitita se detiene y no hace nada en el campo de batalla. Y eso puede costar caro. 10.000 soldados de infantería y 1.000 carruajes hititas de reserva esperan al este de Kadesh. Tener 10.000 soldados sin hacer nada no tiene mucho sentido. Muwatalli tiene a Ramsés contra las cuerdas y debería ordenarle a la infantería que lo ataque. Pero Muwatalli no moviliza a sus soldados. A pesar de la lentitud del ataque hitita, la situación de Ramsés aún es grave. Su única opción es tomar justicia por sus propias manos. Pero Ramsés no es un príncipe debilitado. Llevó su ejército a una trampa y está listo para dirigir las tropas que le quedan. Con algunos de los guardias y soldados que quedan de la división Amón, Ramsés marcha hacia el punto de ataque. Decían que era un fanfarrón, pero en realidad era un gran soldado. Decide concentrar los carruajes que quedan y ubica a la división de Amón a su alrededor. Y trata de encontrar la sección más débil del noroeste con el objetivo de atacarla. Ramsés retoma impulso y comienza a pelear contra las fuerzas hititas. Pero su ejército está muy golpeado para tener un impacto significativo. Muwatalli lleva la delantera. Puede terminar la guerra con solo movilizar a sus 10.000 hombres de infantería. Ahora es el momento indicado. Los sorprendió y les dio una paliza. Es el momento de que Muwatalli movilice sus tropas. Muwatalli está a punto de tomar una de las decisiones más importantes de su vida. Una decisión que determinará el curso de la historia. El enfrentamiento entre egipcios e hititas ha alcanzado su punto más crítico. Lo que era un ataque de carruajes se ha convertido en una batalla de infantería en las llanuras de Kadesh. Esto es bueno para Ramsés, el faraón egipcio, pues puede detener el impulso que ganaron los hititas con lo sorpresivo del ataque. Si Muwatalli, el rey hitita, hace el movimiento correcto y envía sus tropas de infantería, puede rodear a Ramsés fácilmente, matarlo y de un solo golpe, conquistar el poderoso imperio egipcio. Ahora es el momento de actuar. Los sorprendiste y les diste una paliza. Es el momento de que Muwatalli movilice sus tropas. Si las hubiese movilizado al noroeste, todo habría terminado. Sería el final. Carruajes que vienen desde el sur y la infantería que viene desde el norte lleva la delantera. Pero él no hace nada. Es por eso que el ataque hitita se estanca. El ejército está estancado en el campamento librando la batalla de infantería. Muwatalli no aprovechó las ventajas que tenía. Se quedó estancado y tenía un ejército poderoso y no hacía nada con él. El hecho de que Muwatalli no desplegara sus tropas sigue siendo un gran misterio para los estudiosos.
Ramsés aún está en problemas. A pesar de estar estancados en una batalla de infantería, los hititas luchan con furia. Pero Ramsés tuvo suerte. Justo en el momento indicado, descendiendo de las montañas del Líbano hacia la llanura de Kadesh, se aproxima el segundo ejército egipcio, la división Seti, en el momento preciso para rescatar a Ramsés. La división Seti, que había recorrido la costa desde Egipto, llega finalmente a Kadesh. La división Seti cuenta con 5.000 soldados de infantería y 500 carruajes. Ramsés cuenta ahora con el ejército que necesita para retirar a los hititas del río Orontes. Una gran batalla de infantería y carruajes estalla a las afueras de Kadesh. Por lo abarrotado del campo, los carruajes egipcios, por su capacidad de movimiento, pueden maniobrar más fácilmente y derribar la mayoría de los carruajes hititas. La balanza se inclina a favor de Ramsés. Finalmente, Muwatalli envía refuerzos. Pero no de infantería, envía 1.000 carruajes. Los carruajes hititas de refuerzo se dirigen hacia el sur de la ciudad, atraviesan el río Orontes y continúan hacia el norte, hacia el campo de batalla. Pero de repente, son atacados desde atrás. Se trata de Ta, la última división egipcia, y está lista para pelear. Muwatalli había olvidado la división Ta. ¿Cómo se dio cuenta? Está en medio de una furiosa batalla. No deberían cruzar la llanura lentamente. Estaban listos para batallar. La división Ta marcha por la llanura mientras los hititas cruzaron el Orontes y le dieron la espalda. ¡Bang! Los egipcios lo atacaron por detrás y hacen pedazos la reserva hitita. Los hititas están en peligro. Ramsés y lo que queda de las divisiones Amón y Seti batallan al frente. La división Ta ataca desde atrás. Muwatalli cometió un grave error. Nunca uses un gran ejército en el peor momento. Si vas a utilizarlo, debes hacerlo para conseguir la victoria, no para evitar una derrota. Y él lo hizo por esa razón. Los carruajes hititas no pueden escapar. Tienen fuerzas egipcias por ambos lados y no pueden moverse, pues se encuentran en medio del campamento de Ramsés. 2.000 carruajes hititas están perdidos, y Muwatalli ha desperdiciado una impresionante ventaja. Pero a pesar de la habilidad de Ramsés para voltear la batalla a su favor, los egipcios han sufrido demasiado. La mayoría de los soldados de Amón están muertos. Gran parte de la división Ra está muerta o dispersa. La mitad del ejército había muerto y se habían perdido más de 1.000 carruajes de al menos 2 divisiones. Por eso fue un mal día para ambos imperios. El sol se oculta en el campo de batalla. Hay caballos heridos y soldados gritando por todos lados. Los hititas se retiran a la base detrás de Kadesh. Los egipcios no los persiguen. En la mañana, Muwatalli envía un mensaje a Ramsés diciendo que nadie ha ganado nada. Así que vamos a retirarnos y pelearemos otro día. Ramsés acepta. No tiene opción ni esperanza al irse del norte de Kadesh. Pero eso no impide que Ramsés se proclame ganador. Graba inscripciones de victoria de la batalla de Kadesh en monumentos de todo Egipto. Ramsés registra la batalla de Kadesh como una victoria personal. Según las diferentes fuentes y los registros arqueológicos, sabemos que exageró.
Pero si consideramos que salvó tanto al ejército como a él mismo de lo que pudo ser una aniquilación total, su versión de la verdad tiene algo de sentido. Antes de volver a Egipto, Ramsés se ocupa de un último asunto importante. Ramsés reúne a los comandantes de los carruajes que huyeron del ataque. Hizo que se hincaran con las manos atadas por detrás de la espalda y él mismo decapitó a algunos de los hijos de los miembros de la nobleza de Egipto. Es un final sangriento para una de las batallas más sangrientas de la antigüedad. Ramsés se aseguró de que su ejército conociera el precio de la deslealtad. Ramsés aprendió de los errores que cometió en Kadesh, pero su error es muy común entre los grandes comandantes de la historia. George Armstrong Custer cayó en una trampa similar a la que cayó Ramsés. Estaba persiguiendo un grupo de indios y no podía detectar el ejército que se avecinaba. Habiendo ahuyentado al pequeño grupo de asaltantes indios, atacó lo que él pensó que era una pequeña población indefensa. Para su sorpresa, un enemigo más poderoso los sorprendió. A diferencia de Ramsés, Custer fue asesinado, pero el error y las estrategias fueron las mismas. Las dos superpotencias continuaron peleando por la región durante años después de la batalla de Kadesh. Pero en 1262 a.C., los egipcios e hititas se ven obligados a aliarse para luchar contra la amenaza de lo que ahora es Irak, los asirios. Esa alianza duró casi un siglo, así que, al igual que la batalla de Berlín en la Segunda Guerra Mundial, marcó el punto en el que dos superpotencias se encontraron y toleraron la una a la otra para protegerse mutuamente. Lo mismo sucedió en Kadesh. Puede que la batalla de Kadesh no haya sido la victoria que Ramsés hizo que su pueblo creyera. Pero cuenta la historia de un joven monarca que se precipitó hacia la guerra y fue traicionado, pero que luchó para salvar su vida y la de su imperio. El faraón egipcio Ramsés II cuenta con 24.000 soldados para atacar a los hititas. Se dirigen a los amorreos, una zona de influencia estratégica ubicada entre ambos imperios. Cerca de la población de Biblios, Ramsés divide su tropa. Lidera personalmente a las divisiones Amón, Ra y Ta hacia el río Litani. Un pequeño ejército a la ciudad de Kadesh. En eso era que consistía su plan. Es una gran aventura. El ejército de Ramsés avanza 24 kilómetros marchando en filas de 4. Unas 4.000 mulas y burros son utilizados como transporte. Cada soldado necesita diariamente 1,5 kilos de grano convertido en pan y unos 4 litros de agua. En un recorrido de más de un mes, el 17% del poder de los hombres se perdió por infecciones, esguinces, huesos rotos y otras lesiones. Recorrer 800 kilómetros con más de 20.000 hombres y llegar en condiciones para batallar es una gran hazaña. Luego de marchar 40 días, Ramsés y sus tropas acampan a 16 kilómetros al sur de la ciudad de Kadesh, cerca del bosque Rubawi. Decir que en realidad todos acamparon juntos no es muy preciso. Se detuvieron al mismo tiempo, pero como eran demasiados, los hombres que iban al final de la fila se encontraban a 24 kilómetros de Ramsés. Ramsés está cerca del reino de los amorreos y los hititas pueden estar en cualquier lugar. Posiblemente no envió hombres a revisar el camino o los envió y no encontraron nada, pero Ramsés no tenía idea del paradero de los hititas. Los 18.000 soldados se aproximan a la estratégica ciudad de Kadesh por el sur. Envía 6.000 soldados de su tropa, la división Seti, por la costa norte. Cruzarán las montañas del Líbano y se dirigirán a Kadesh por el noreste. Ramsés lo que trata de lograr es rodear la ciudad. La tropa más grande recorre el valle y por el oeste se aproxima